Tal y como les prometí que haría, les estoy adjuntando este video para que así puedan escuchar acerca de lo que sería en este caso la observación participante. Si ustedes recuerdan, durante la sesión que sostuvimos el día sábado, hice una breve introducción a lo que, perdón, la etnografía y todos sus componentes. Les decía en aquella presentación la importancia de la reflexividad, es decir, de la conciencia que debe mantener el investigador acerca de la influencia que tiene en uno como investigador, como observador, como un ser contingente, al fin y al cabo, un ser humano contingente, la influencia que puede tener en nosotros nuestra condición de clase social, de género, de edad, de identidad sexual, identidad religiosa, cómo esos aspectos propios de nuestra vida personal, pero también de lo que nos constituye como humanos, cómo ello al fin y al cabo puede de alguna manera tener un efecto o una influencia en nuestras propias interpretaciones, en lo que decidimos observar, en lo que decidimos conocer. Adicional, les señalé que en la etnografía existen, bueno, varias técnicas de investigación. Sin embargo, las que generalmente son como mayormente empleadas en el método etnográfico es, por un lado, la observación, pero no cualquier tipo de observación. Es una observación mucho más de tipo reflexiva y que además incluye algo fundamental que tiene que ver con la participación de uno como investigador en los eventos que quiere investigar. Y por otro lado estaría la entrevista, pero tampoco es cualquier tipo de entrevista, se refiere a una entrevista más en profundidad. Es decir, que ese proceso que uno mantiene en la etnografía, que recuerden que en la etnografía se requiere un trabajo de campo más prolongado, de mayor tiempo, de mayor extensión. Eso también genera una serie de conocimientos sobre la, la situación o el contexto en el que uno está haciendo la investigación, pero al mismo tiempo también genera una serie de relaciones más íntimas, más cercanas y por lo tanto de mayor profundidad con los sujetos o las personas que se vinculan a lo que nosotros deseamos investigar. Entonces ahora voy a hablarles acerca de la observación. La observación participante, especialmente como una técnica de recolección de datos. Debo mencionar algunos autores sí que lo mencionan como un método, ¿no? Como un método de investigación cualitativa. De hecho, en las lecturas que yo les he dejado como obligatorias, la lectura, por ejemplo, de Bárbara Kawulich, ella sí que señala en este caso a la observación participante como un método de investigación. Ahora nosotros estamos definiendo la observación participante como una técnica de investigación que forma parte, en este caso, de un método, ¿no? Del método etnográfico. De hecho, una de las cosas que hace mención Bárbara Kawulich es justamente eso. Parte de lo que voy a presentar sigue de alguna manera el trabajo de Bárbara Kawulich. Lo digo que sigue de alguna forma en algunos puntos o en una buena parte de ellos. También la presentación que les quiero hacer está de alguna manera sustentada en mi propia experiencia como investigador y además a partir de algunos trabajos de campo que he realizado a lo largo de mi experiencia profesional, ya sea para la elaboración de mis tesis o también para la realización de otro tipo de trabajos requeridos por algunas organizaciones o instituciones. Sí debo mencionarles entonces que lo que voy a presentar es apenas algo parcial, es como una introducción, así como hemos visto el método etnográfico como una introducción. Tanto esta presentación de la observación participante como la anterior de la etnografía apenas y se trata de algo introductorio. Yo les sugiero que si quieren profundizar mucho más en el uso del método etnográfico, en el uso de la observación participante o incluso en la entrevista en profundidad, ustedes puedan ver cómo en el libro de Tarrés, ¿sí? El libro este que se llama Observar, Escuchar, y no me acuerdo todo lo demás, pues ahí hay un capítulo en este caso de Rolando Sánchez Serrano,
que está destinado especialmente a hablar de la observación participante. El trabajo también de Bárbara Kagulich, pueden igual abordarlo, leerlo. Ese trabajo también les puede brindar más información o información adicional acerca del método eh, etnográfico y también acerca de la observación. Y igual ahí hay alguna serie de libros, ya sea el de Valles, que también es un libro sobre métodos de investigación, pero especialmente los libros de Cristina Oemichen, que es una antropóloga mexicana que habla sobre la etnografía. Ella edita ese libro, es decir, hay varios autores allí que presentan sus experiencias de investigación usando la observación participante, y lo mismo el caso del libro de Martin Hammersley y de Paul Atkinson, que se llama la etnografía. Creo que en el caso de Atkinson, Hammersley y Atkinson, hay varios capítulos que, bueno, uno de ellos se refiere a la observación participante, pero hay otros que también hablan sobre qué es el método etnográfico, también habla sobre el diseño de investigación etnográfico, se refiere a cómo el investigador tiene acceso o cómo se accede al campo de la investigación, cómo se hace un trabajo en campo, la observación, todo esto pueden estar incluidos ahí, por lo que yo pueda presentarles a través de lo que quiero mostrar es simplemente una introducción, es bastante parcial, bastante simple probablemente y muy resumido. Bueno, un poco lo que rescato de lo que menciona Kagulich, Bárbara Kagulich, ella dice, las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes, o sea, asuntos que van ocurriendo de forma cotidiana y que van ocurriendo eh, tal cual como las personas lo van viviendo directamente. Entonces, eso es lo que incluye la observación. La observación es parte de la ciencia. La ciencia, todo lo que tiene que ver con el desarrollo propio de la observación, no podemos perder de vista que es algo muy cercano a la ciencia. ¿Sí? La ciencia se desarrolla por la observación. Eh, de hecho, yo creo que, dado que está muy integrado al desarrollo de la ciencia, y recuérdense que la ciencia es una forma de conocimiento, es un proceso de conocimiento eh, moderno, es decir, occidental, y entonces, como tal, se ha privilegiado especialmente lo que sería el sentido de la vista. Entonces, el tipo de desarrollo de nuestras habilidades de investigación como que se ha fundamentado especialmente en eso, en ese sentido. Y lo que se menciona en el caso de la etnografía y la antropología, lo que habla, y muchas veces impactado también por el trabajo de campo en pueblos y culturas que tienen otras formas particulares también de pensar, de ver, de vivir el mundo, es decir, otras cosmovisiones, donde se ha criticado directamente ese privilegio que siempre hemos sostenido en la construcción de conocimiento a partir de único sentido, que es el de la vista. Entonces, es importante que tengamos en consideración este punto. Cuando hablamos de las observaciones, especialmente eso de observación, tengamos en cuenta que no solamente atañe a el uso del sentido de la vista. Deberíamos también nosotros, o sea, aunque parezca contradictorio esto, porque claro, cuando uno habla de observación, uno regularmente hace alusión a nuestro sentido de la vista, pero el trabajo en campo requiere el uso de todos los sentidos, puestos en eso que estamos haciendo. Bien, volviendo a lo que menciona Kagulich, las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando, y ella lo repite aquí, los 5 sentidos.
proporcionando una fotografía escrita de la situación en estudio. Y es allí donde entra la habilidad de la persona que observa, de la persona que realiza una investigación, incluso del que hace el uso del método etnográfico, porque la descripción, esa fotografía de la que ella habla, esa fotografía escrita, si ustedes notan la analogía, es decir, la comparación, lo que hace una fotografía es captar, bueno, también en un cuadro, que tampoco no lo capta todo, pero sí que capta muchos detalles, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno habla de la fotografía. Entonces, ella utiliza esta metáfora para señalar la importancia de la descripción. Y eso es muy importante en el proceso de observación. Entonces, vamos a mirar qué vamos a hablar aquí. Vamos a hablar sobre la definición y características de la observación, por qué y para qué usar la observación participante. Esto es importante que el investigador lo reflexione, tenga un discernimiento acerca de por qué y para qué usar la observación participante. No todo tema o problema de investigación debe exclusivamente basarse en la observación. Existen otras formas también de recolectar información y eso muchas veces depende del problema de investigación, ¿no? Del planteamiento del problema de investigación. Y es allí donde el investigador tiene el carácter de importancia. Como el investigador sí va reconociendo que de acuerdo a ese tema, de acuerdo a ese problema de investigación, él va teniendo el discernimiento de qué técnicas, cuáles métodos son los que debe utilizar, dependiendo del tipo de problema o planteamiento del problema. Uno de los asuntos que menciona de los autores que ya les había señalado, por ejemplo, Rolando Sánchez Serrano, él decía que en el campo particular de las ciencias sociales, en donde varios y varias de ustedes se han formado, o en todo caso en el área de la educación, existen como niveles de investigación. Algunas tienen que ver con la generalización, es decir, con la estructura propia de la sociedad. Es decir, cómo, por ejemplo, la cultura influye en nuestras, incluso en nuestras prácticas, hábitos, ¿sí? Y acciones, pero de manera muy general. Pero luego también hay otras prácticas y hábitos mucho más individualizados, mucho más que son de tipos de comunidades, no tanto prácticas ni hábitos generales, globales, es decir, no se trata en este caso, si uno quisiera hablar de cuáles son los tipos de hábitos que existen a nivel nacional con respecto a la lotería, por ejemplo, los juegos de lotería. Entonces, si uno quisiera ver eso ya a nivel del país, difícilmente no lo va a poder encontrar a partir de un proceso de observación, porque los procesos de observación son muy locales, ¿sí? En este caso son bastante locales, son muy enfocados, son muy específicos de ciertas poblaciones. Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, en el tema del juego, de los hábitos de juego de lotería, asuntos como cuánto invierte una persona regularmente en los sorteos de lotería, cómo es que juega, cómo es que compra los números, a quién le compra, cuáles son detrás de todo ese juego, cuál es la cantidad de dinero que invierte. Entonces, en este caso, si queremos tener una idea de eso a nivel nacional, plantear un proceso de observación va a ser bastante complejo. Tendríamos que observar a una gran cantidad de población y en todo caso eso también implicaría muchos recursos y nos veríamos también enfrentados a poder
determinar o ver si ese proceso de observación permite una generalización, permite hablar para todo para todo el país, además considerando la gran variabilidad en cuanto a género, en cuanto a grupo étnico, identidad y todo ese tipo de características. Entonces, uno, si decide conocer ese tipo de información, de investigar eso, entonces más bien uno tendría que plantear el uso de otro tipo de técnicas de recolección de datos. Ahora, si uno quisiera tener otro tipo de información, como por ejemplo, ya detrás de la compra de lotería, eh, qué tipo de ideas o de conceptos existen. Todo esto que tiene que ver con la suerte. Cómo es que la gente se procura la suerte, cómo la gente piensa eso de la suerte, cómo la imagina, a qué asuntos puede estar asociado. Algunas personas la asocian a asuntos religiosos, otras personas la asocian a asuntos profanos, es decir, hay gente que a lo mejor va donde eso que ustedes llaman adivinos para que le dé la suerte. Hay personas que le atañen este tipo de asuntos a los sueños. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, plantear eh, una encuesta para conocer esos detalles como muy íntimos, como muy variados y complejos, tal vez no tenga el efecto que uno quisiera. Entonces, por eso es que a veces uno plantea eh, lo que tiene que ver con una técnica de recolección de información a partir de métodos de investigación de tipo cualitativo. Entonces, aquí viene bien, hablando de esto que acabo de mencionar sobre eh, las ideas que están detrás de la compra de lotería y en cuanto a la suerte, entonces viene quizás mucho mejor el utilizar, el emplear una técnica de recolección de información a partir de la observación o incluso a partir de la entrevista en profundidad y no tanto pensando en un cuestionario o en una encuesta que no va a brindar todos los detalles particulares de este tipo de prácticas que, dicho sea de paso, están muy generalizadas a nivel nacional. Entonces, uno puede incluso combinar este tipo de técnicas. Uno puede, si quiere saber mucho más sobre la inversión, en cuanto a lotería, puede aplicar quizá una encuesta, pero para saber otras cosas más profundas, puede emplear la observación y la entrevista. De hecho, uno podría mejorar muchas veces, y es lo que regularmente mucha gente hace en sus propias investigaciones, lo que regularmente es combinar primero realiza una serie de observaciones, hace una serie de entrevistas, y la información que eso produce, ¿sí? La observación, la entrevista, brinda eh, más detalles acerca de cómo mejorar un cuestionario, cómo mejorar una encuesta. Entonces, esa es la ventaja que puede tener el emplear técnicas de recolección de información, algunas que tienen que ver con el método cualitativo y otras con el método cuantitativo. Bueno, en cuanto al contenido, ventajas y desventajas. Cuando uno decide hacer o utilizar la técnica de observación, en este caso observación participante, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que observar? Eso siempre va a estar asociado al planteamiento y a los objetivos de investigación. Pero a pesar de eso, hay asuntos que uno puede ir reconociendo de lo que quiere observar. Hay cosas que difícilmente pueden observar. ¿Sí? Hay situaciones de la vida cotidiana que no dan cabida para poder, para que sean totalmente observadas. Bueno, otro asunto tiene que ver con lo ético en la observación, el proceso de observación, el diario de campo y los tipos de notas, porque en todo proceso de observación es fundamental siempre tener un diario de campo, es decir, un lugar en donde uno
hace sus anotaciones. Es fundamental llevar un diario de campo cuando uno decide utilizar el método etnográfico. Bien, entonces, según esta definición, la es extraído de Kawulich. Pueden encontrar otras definiciones en los libros que ya les mencioné, en el de Martin Hammersley y Paul Atkinson. Hay una referencia a que es la observación participante, en el trabajo, en el capítulo de Rolando Sánchez Serrano sobre la observación participante. Ese capítulo está en el libro de Tarrés. Fue el libro, si recuerdan, en el tema número 1, yo les pedí que leyeran ese capítulo introductorio de Kawulich sobre reconocer las ciencias como tradiciones, y en este caso, pues, el uso de metodologías, ya sea cualitativa y cuantitativa, como parte de tradiciones científicas. Vean lo que señala Kawulich, es un proceso. O sea, la observación, al tratarse o al ella verla como un proceso, directamente está señalando, por eso es participante, es decir, para poder que uno observe situaciones que ocurren en la vida cotidiana, pero que obligatoriamente para poder observarlas uno necesita tener un grado y un nivel de familiaridad, de confianza. Es lo que llama en la mayoría de los autores lo que se llama rapport. Es decir, crear el nivel de confianza, de familiaridad, de ser parte de la vida cotidiana, para que uno pueda realmente tener la oportunidad de estar como observador de eventos que difícilmente uno los podría llevar a cabo, ¿sí? Entonces, es un proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio, en el escenario naturales a través de la observación y participando en tus actividades. Yo he colocado estas imágenes aquí. Debo decir, y sí les quiero pedir, que tengan la discreción adecuada y suficiente para manejar estas imágenes y el material que les estoy compartiendo. Son imágenes muy sensibles, que he logrado después de tener mucha confianza con las personas que aparecen en estas imágenes. Lo he colgado solamente como parte de las explicaciones del curso, para que puedan ustedes y yo poder tener la posibilidad de tener una forma de poder explicar mejor la idea que quiero presentar. Entonces, sí que por favor no olviden tener el tacto y de siempre guardar la confidencialidad de estas imágenes, que lo único que hacen es especialmente ilustrar, es decir, tener una herramienta didáctica mucho más adecuada para poder explicar lo que yo estoy transmitiendo. Y frente a lo que les decía, estas imágenes son imágenes muy sensibles. La de abajo, más bien, tiene que ver con un parto. Y esa imagen, esa foto, fue justo poco tiempo después del parto. Yo con ellos, una comunidad, una comunidad de la comarca Nové-Buglé, hicimos un estudio que yo creo que ya les había mencionado sobre las posibilidades de atención de salud de las mujeres, especialmente las mujeres embarazadas, cuando muchas de ellas salen de la comarca Nové-Buglé con sus familiares, con sus esposos, para trabajar o para acompañar a sus esposos en el cultivo, en el periodo de zafra del cultivo del café. Entonces, era importante conocer qué posibilidades de atención en salud tenían, y miembros de esa comunidad consideraron que era importante hacer ese trabajo. Lo plantearon, lo aceptaron, lo discutimos y desarrollamos una investigación en ese sentido. Pero si ustedes ven, ese tipo de imágenes no se podría lograr si no existe
un nivel de confianza. Y de eso es de lo que estoy hablando cuando señalo lo de la observación participante. Uno tiene esas posibilidades de observar escenarios naturales, que es lo que dice Kagulich, porque ya ha ganado también un nivel de confianza. Confianza que definitivamente se puede perder o puede ser traicionada. Y he allí mi énfasis en el cuidado que les pido que mantengan acerca del uso de esta y otras imágenes que les he colocado en las presentaciones y lo que buscan es ilustrar las ideas que estoy presentando. Bien, lo que aparece arriba es el traslado de un enfermo. Y si ustedes ven, pues siempre se ha dicho el traslado de enfermos en lugares muy distantes donde no hay centro de salud, que la gente se carga en hamaca, pues en este caso sí es una persona enferma, es una mujer que está embarazada, que ya está enferma para dar a luz, es trasladada por las complicaciones que tuvo hacia el hospital, hacia un hospital para que reciba una mejor atención. Este tipo de eventos, como les digo, se pueden ser observados a través de un proceso. Es decir, hay que estar. Este es de lo que hablamos cuando hablamos de observación participante. Ahora, la observación, como más adelante diré, tiene múltiples variedades, variabilidades. O sea, tiene variaciones, o sea, hay formas de observación. La observación participante es una, que muchas veces es un tipo de observación que llama Rolando Sánchez Serrano una observación de tipo endógena, de alguna forma endógena. Bien, ¿cuáles son las características que tiene el uso? Bueno, hay que ser consciente siempre en el proceso de observación participante, y más cuando se trata de comunidades. Este ejemplo está más destinado a explicar cuando se trata de personas que tienen identidades o culturas distintas. Cuando se trata de eso, cuando una investigación que ustedes llegaran a plantear, y pues, esto del choque cultural no es solamente cultural, también puede ser un choque generacional. Es decir, si uno decide realizar también alguna observación en el medio o con estudiantes, en un contexto de estudiantes o con personas de adultas mayores, pues también hay un choque intergeneracional. Entonces uno tiene que ser consciente de eso. Como uno tiene que ser consciente de esos posibles choques o diferencias en las formas de percibir nuestra realidad, que atraviesa nuestra experiencia, entonces hay que siempre mantener una actitud abierta. Esto de actitud abierta es especialmente buscar liberarse de prejuicios. Estamos o tenemos en la antropología nosotros eso le llamamos etnocentrismo, es decir, creer que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros percibimos, ¿sí? Nuestros estilos de vida son los más adecuados, son los mejores, están por encima de cualquier otra persona. Eso en la antropología se le llama etnocentrismo. Es esa creencia a imaginar que nuestras formas culturales, nuestra vida, es mejor que cualquier otra, que nuestra religión puede ser incluso mejor que otra. Y siempre andamos prejuiciados frente a las relaciones con otras personas. Entonces, en el proceso de observación, cuando uno realiza un proceso de observación, uno tiene que ser consciente de esos prejuicios o en el mejor de los casos tratar de liberarse de esos prejuicios. La actitud abierta involucra eso. Y ustedes, cuando realicen algún proceso de observación, tienen que ser conscientes de los prejuicios que están detrás de sus pensamientos. Si uno no es consciente de eso, nuestros procesos de observación también van a verse limitados por esas condiciones, por esos prejuicios. Bueno, en todo caso siempre uno comete o hay esa tendencia a cometer errores, pero eso puede superarse con, bueno, una observación cuidadosa en el que uno esté
siempre abierto a lo inesperado, a lo que ocurra, ¿sí? Y algo fundamental, y esto para los educadores, mis colegas que están en este seminario, siempre se nos dice, por eso es que hablamos de procesos de enseñanza-aprendizaje, porque se nos señala siempre que si queremos plantear un tipo de metodología, ya sea andragógica o pedagógica, más constructivista, siempre uno tiene que tener en cuenta que uno no solamente transmite conocimiento, puede ayudar al aprendizaje, sino que uno mismo también aprende. Y eso es lo que tenemos que también tener en consideración cuando usamos la observación participante. Uno también tiene que dejarse impactar por lo que la gente dice, por lo que la gente señala. Bien, el proceso de la observación participante involucra, bueno, participación, observación, pero también interrogación. Es decir, todo esto que nosotros vamos observando, en lo que vamos participando, no, no puede dejarse de estarse constantemente interrogando. Hay que siempre andar pensando por qué las cosas ocurren de esa manera cuando uno las observa. O incluso pensar en situaciones alternativas a las que está observando. ¿Qué pasaría si tal persona no es la que no llega? ¿Qué pasaría si el contexto en el que ocurre esta situación cambia? Si es otro, ¿la gente reaccionaría de la misma forma? Generalmente la diferenciación de la observación, esto que yo les decía, de exógena o endógena o interna o externa, siempre va a depender del grado de participación. Dependiendo de la participación que uno desarrolle en su trabajo, en el proceso de investigación, en el contexto de la investigación, entonces va a ser más o menos interna o externa. Y es fundamental romper o ser conscientes de las relaciones de poder. No es tan fácil poder romper con relaciones de poder. Siempre van a estar allí, aunque no querramos. Hay un semiólogo y es un intelectual que en los últimos tiempos ha cobrado también mucha importancia por lo que hoy se conoce como el giro decolonial. Él lo llama así. Este autor se llama Walter Mignolo. Walter Mignolo él utiliza un concepto que se llama la herida colonial. Entonces, eso de la herida colonial, en realidad lo que tiene que ver es cómo, querrámoslo o no, siempre nuestras vidas van a estar atravesadas por relaciones de poder, ¿no? Esto de las relaciones de poder, y esta idea pues no es de Mignolo, viene de mucho más atrás, en las ciencias sociales, en la sociología con Michel Foucault, que hace un análisis de las relaciones de poder y de las estructuras propias de la vida social, incluyendo hasta el conocimiento. En todo caso, pues a lo que hace referencia a Walter Mignolo es a que tengamos nosotros conciencia de cómo nos ubicamos, en cuál es nuestra posicionalidad frente a estas jerarquías que existen a nivel de nuestras relaciones humanas y que tienen que ver no solamente con el poder, sino también con asuntos del conocimiento y con nuestra propia existencia. Nosotros tenemos que ser conscientes de esas jerarquías y el lugar que ocupamos, ¿sí? El lugar que habitamos en esas jerarquías que han sido impuestas en la sociedad. Como colocarles un ejemplo, nuestra jerarquía tiene que ver muchas veces con asuntos propios de nuestra condición de clase y nuestra condición étnica. Y nuestra condición de clase y nuestra condición étnica también nos producen una serie de privilegios, pero también de exclusiones, dependiendo de nuestra ubicación en las jerarquías. Nuestra condición étnica, nuestra condición de clase, nuestra situación de género nos puede colocar en situaciones de inclusión o en condiciones de exclusión. Un poco lo que mencionaban, creo que era su compañera Beverly, poniendo el ejemplo de su propia hija, aquel magistrado o abogado que le dijo, tú tienes un problema, y le hizo saber cuál era la posicionalidad que ella tenía en la jerarquía colonial, es decir, en el tema de lo que habla Walter Mignolo como herida colonial. Es decir,
la herida colonial a la que le hizo referencia el abogado, su posicionalidad en las jerarquías de poder, del saber y del ser. Fíjense que en cuanto al poder, le hizo saber que ella era una persona negra, es decir, que en las jerarquías que hemos establecido a nivel de los conceptos o de la ideología de raza, ella está en una posicionalidad inferior. Y también le hizo saber que era mujer. Es decir, en términos del ser, la posicionalidad del ser, le dijo, tú en lo que hemos establecido como roles de género en esta sociedad patriarcal, tienes una desventaja porque eres mujer. Entonces, ahí se combinaron, es lo que dicen las feministas, hay una interseccionalidad de exclusiones en términos de género y en términos de raza, pero seguramente también en términos de clase. Y eso es el tema de ser consciente de esa posicionalidad. A eso hace referencia Walter Mignolo cuando se refiere a la herida colonial. Bien, vamos a pasar ahora a ver por qué y para qué usar la observación participante. Allí tienen un listado de posibilidades que tiene la observación participante. Comprender significados no verbales de sentimientos. Estos significados no verbales de sentimientos tienen que ver muchas veces con nuestras formas como emitimos una serie de mensajes, con nuestra corporalidad. Son lenguajes no verbales que indican acciones, que indican expresiones, que indican sentimientos. En la antropología, en uno de los libros que se muy famoso en la década de 1970, 60, 70, escrito por Clifford Geertz, antropólogo interpretativista. Él da como ejemplo el del guiño, como decimos nosotros acá, el de quiñar el ojo. Ese guiño que uno hace puede tener múltiples significados. Esos significados puede ser el de complicidad, puede ser un significado también de expresar que lo que se está señalando, lo que se está diciendo no es real, es una mentira. Te guiño el ojo para decirte como que lo que te estoy diciendo no es verdad. Asociado a complicidad, pero también a eso. También puede ser un guiño como para decir vámonos, pero incluso en nuestra cultura el guiño puede significar un piropo. Estoy guiñando el ojo como para expresarte que tengo un sentimiento hacia ti. Entonces, la observación participante sirve para poder ver todos esos significados que están ahí, determinar quién interactúa con quién, los contextos en los que ocurre. Recuerden que yo he hecho referencia al tema de la herida colonial y las jerarquías de poder que existen. Entonces uno puede ver cómo ocurre en eso, cómo se refleja eso de manera cotidiana. Comprender cómo los participantes se comunican entre ellos. Y aquí hago un énfasis en que esas formas de comunicación siempre hay que prestarle atención. Es decir, siempre hay que prestar atención al punto de vista del nativo, así decía Clifford Geertz. Cuánto tiempo se dedica a determinadas actividades y quiénes participan, verificar definiciones de la teoría y de los propios participantes en la acción y la práctica. Esto guarda relación con un concepto que nosotros en antropología usamos mucho, que tiene que ver con el de patrones culturales ideales y la realidad. Hay una teoría asociada a las cosas que debemos hacer, que son los patrones culturales ideales, y luego en nuestras propias prácticas y vida cotidiana no siempre cumplimos con esos patrones culturales ideales. Voy a poner algunos ejemplos concretos. A nivel familiar, a nivel de la sociedad nuestra, hay como un momento determinado en que hombres y mujeres debemos comenzar a pensar en familias, comenzar a pensar en casarnos, en tener hijos y establecer una familia. Y eso es parte del patrón ideal. Ese patrón ideal a veces está en algunos pueblos dependiendo de nuestra situacionalidad, ya sea étnica o de clase, a una edad particular. Entonces hay algunos que forman parte de una cultura y hay una edad determinada donde eso debe pasar. Hay otros en que debe ser otra edad. Si lo hace antes de la edad, no cumple con el patrón ideal, pero si se pasa de la edad también, entonces hay dificultades. Eso significa que, por ejemplo, si usted llega a los 30 años o a los 35 años
o a los 40 años. Eso depende mucho del proceso de socialización de ese patrón cultural ideal. Y todavía no se ha casado ni tiene hijos, pues mucha gente, sus padres, su tía, sus abuelos, sus amigos o amigas, le van a estar recordando ese patrón ideal. Y siempre hay preguntas cotidianas de, bueno, ¿qué edad tenemos? Y siempre preguntan, ay, ¿no tienes hijos? O ¿no estás casado? O ¿quién es tu esposo? ¿O quién es tu esposa? Y dependiendo de los niveles de confianza que uno mantenga con estas personas, con familiares o amistades, pues algunos pueden ser más directos, otros lo pueden hacer referencia de manera más indirecta a ese incumplimiento del patrón ideal. O en todo caso, pues, o también cuando ocurre que al interior de una familia, de manera lamentable, una joven cae embarazada, entonces está incumpliendo con el patrón cultural ideal en el que esa persona a esa edad no debe estar, entablar una familia. Y ese patrón ideal también está asociado a otro que tiene que ver con el tipo de residencia. Entonces, no solamente hay que tener una familia, no solamente hay que casarse, no solamente hay que tener hijos, sino que también la residencia después de ese matrimonio tiene que ser lo que uno llama neolocal. ¿Y esto qué significa? Que hay que tener, cumple con este dicho común, cotidiano, popular de casado, casa quiere. O sea, no puedes vivir con la familia ni la del esposo ni la de la esposa, sino que tiene que tener una residencia distinta. Puede ser cercana a los padres de alguno de ambos o puede ser muy distante, preferiblemente distante, algunos dirán. Sin embargo, en la realidad no se cumplen esos patrones culturales ideales. Y esto es de lo que señala este punto de verificar definiciones de la teoría o de los propios participantes en la acción y la práctica. Conocer cuáles son esos patrones ideales, conocer qué es lo que la gente desea y luego cómo en la vida real ocurren las cosas. Observar eventos que no son captados mediante el uso de otras técnicas de investigación. Hay eventos que por su naturaleza son más complejos de poder acceder a ellos, conocerlos y conocerlos de forma profunda a través, por ejemplo, de técnicas de investigación de tipo cuantitativos. Yo creo que la lotería y la generalización de la, de la lotería en Panamá, de cómo las familias, y dependiendo también del tipo de condición de clase a la que cada familia está involucrada, pero gran parte de la población panameña, si hay algo que tiene como muy arraigado, es el juego de lotería. Debo decir, claro, que existen excepciones, pero sí que uno encuentra ese seguimiento al tema de la lotería. Pero si uno quisiera, en cuanto a la lotería, investigar acerca de todo el imaginario que está detrás, todo lo que tiene que ver con la suerte, la cábala, qué es lo que provoca suerte, cómo es que la lotería puede estar asociada a los sueños, toda esta idea de las pirámides. Entonces, y conocer la profundidad que eso tiene en materia de comprar la lotería, de comprar un número de lotería, los nombres que pueden tener cada número de la lotería, las fechas de nacimientos asociadas a eso. Conocerlo muchas veces es más rico hacerlo a través de la observación, de la entrevista en profundidad y no tanto mediante un cuestionario.
mediante una encuesta. O sea, usted puede preguntar a una persona en una encuesta, usted juega, siempre usa la cábala. Entonces la persona puede decirle sí o no, pero difícilmente puede saber en qué momentos, en qué situaciones, cuándo da más suerte que otro. O sea, porque un cuestionario que a veces tiene un tiempo limitado, un tiempo fijo, no le puede hacer miles de preguntas a una persona porque se aburre y no le va a contestar el cuestionario. Un encuestador, un entrevistador no puede pasar más de una hora con una persona. Entonces, quizás para ese tipo de información, para ese tipo de investigaciones, de conocer el imaginario, no es tan adecuado el uso de una técnica de recolección de información cuantitativa, sino que requiere más una técnica de investigación cualitativa y por lo tanto más aplicar la observación participante o la entrevista en profundidad. En este caso, la observación participante. Difícilmente usted puede preguntar, y además es más difícil que usted le pregunte a alguien a través de un cuestionario, usted se da baños de la suerte. Lo más probable es que la gente le diga que no. Por todo el tema de sentirse avergonzado, de que la gente pueda creer o no esto. Esto usted se da cuenta por observación. En cambio, si usted quiere conocer un poco mejor el tema de la inversión en cuanto a la lotería, cuánto gasta una persona, incluso por cuestionarios, por un cuestionario, por una encuesta, no es tan fácil, porque también puede ser un tema de avergonzarse. No es fácil que alguien le diga que se está gastando $50 por cada sorteo o $100 por cada sorteo. Puede avergonzarle, porque puede haber un reproche de cómo es posible que usted se gaste tanto dinero, es decir, está involucrado en un vicio. En ese tipo de situaciones es que la observación participante juega un rol importante. Observar eventos que no son captados mediante el uso de otras técnicas de investigación. También, y esto según Shensu y otros que aparecen en otros documentos, igual en el libro de Kawulich, en el artículo de Kawulich, identificar y guiar relaciones con los informantes. La observación participante también le brinda al investigador pistas para poder tener claro qué hacer y qué no hacer en un trabajo en campo. Cómo uno puede fácilmente, como quien dice, meter la pata. Entonces, eso también ayuda mucho la observación participante. Observar cuáles son los comportamientos adecuados en un entorno. Que usted no se salga de un comportamiento adecuado. Claro que lo puede hacer, pero lo que uno generalmente acostumbra a hacer es ser aceptado en un contexto, en una realidad, y por eso siempre uno trata de ver cómo es que las cosas ocurren. Ayuda al investigador a sentir cómo está organizada y priorizadas las cosas, cómo se interrelaciona la gente y cuáles son los parámetros culturales, un poco de lo que acabo de mencionar. Mostrar al investigador lo que los miembros de la cultura estiman que es importante en cuanto a comportamientos, liderazgo, política, interacción social y prohibiciones o tabúes. Ayuda al investigador a ser conocido por los miembros de la cultura y de esa manera facilitar el proceso de investigación. El observar, el trabajo en campo en sí mismo, el estar en un trabajo de este tipo de manera permanente, permite crear las confianzas suficientes. Un poco lo que yo hablaba antes con respecto a las fotografías. Usted no puede acceder a ese tipo de confianzas si no hay una permanencia en el campo. Ayudar al investigador a ser conocido por los miembros de la cultura, por eso es lo que dice aquí. Proveer al investigador con una fuente de preguntas
para ser trabajada con los participantes. Si ustedes recuerdan, yo de las cosas que les presentaba antes con la etnografía, voy a ir otra vez a mostrarles eso, ¿sí? Esto que les mostraba durante la clase sincrónica, el ejemplo concreto de esta señora que resulta una refugiada que vivía en la provincia de Darién. Nosotros queríamos conocer cuál era la situación, hacer un diagnóstico de la situación socioeconómica, familiar de las personas en Darién, refugiadas, y gran parte del trabajo se basó en entrevistas. Sin embargo, para poder llegar a esa entrevista, me pareció oportuno e importante acompañarle a ella en todas sus actividades diarias, en su propio trabajo, la manera como procuraba su subsistencia, a fin de tener un antecedente, dirían, un background de todo eso que ella realizaba, de tal manera que las preguntas que yo pudiera hacer en las entrevistas, en la entrevista, estuvieran mucho más ajustadas, fueran mucho más concretas, asuntos particulares de su vida cotidiana y de su propio trabajo. Entonces ustedes ven aquí, pues ella tenía su monte, su huerta, limpiaba su huerta, preparaba la comida para los cerdos, pues siempre cocinaba, tenía un negocio de ventas de comida. Entonces, conociendo eso, estando allí observando todo esto, uno podía precisar mejor en ciertas preguntas, en asuntos propios sobre su vida. Cosa que usted no puede hacer si no conocía todo esto antes. Entonces, a eso es a lo que se refiere, en este caso, la observación que hacen aquí de proveer al investigador con una fuente de preguntas para ser trabajada con los participantes. Cuando usted realiza una serie de observaciones, usted puede preguntar sobre esas interrogantes que van surgiendo en esa observación. El otro asunto es hacer posible recoger diferentes tipos de datos. La familiaridad facilita involucrarse en actividades que generalmente no habría sido invitado. Reduce la incidencia de reactividad, o sea, de que la gente sobreactúe, que la gente actúa específicamente cuando está observada. No, la gente vive su vida, hace su vida cotidiana, como cualquier otro momento, y por esa razón uno está observando lo que ocurre, lo que cotidianamente podría pasar en otro momento cuando usted no esté. Aunque ya luego hay que ser bastante suspicaz, y esto puede pasar, pueden haber sobreactuaciones. Sí, puede haber prácticas que generalmente no ocurren. Como hoy el tema del turismo ha exotizado a las culturas y a los pueblos, igual también de alguna manera la antropología ha influido en eso, pero especialmente el tema del turismo. Entonces, uno puede encontrar cómo hay comunidades que cuando reciben turistas actúan de una manera distinta. Comunidades, por ejemplo, en Río Chagres, comunidades en Vera, reciben turistas, entonces hacen toda una serie de bailes, comidas, hablan un poco sobre sus propias culturas y hacen como una recreación. Hasta usan vestidos, lo que se llama el guayuco, lo que comúnmente se conoce como taparrabo, y lo hacen para que los turistas crean que realmente ese es su vida. Luego que se van los turistas, hacen otra cosa. Allí sí que hay una sobreactuación. Hay que ser suspicaz cuando ese tipo de... Si uno quiere analizar el turismo en estas comunidades, uno tiene que saber que ese tipo de cosas son actuadas. Bien, el otro punto, ayuda al investigador a desarrollar preguntas que tienen sentido en el lenguaje cotidiano de las personas.
y son preguntas que tienen que ver con el lenguaje propio. Por eso es que yo decía que hay que captar siempre el punto de vista de las personas, o sea, lo que la gente realmente relata con sus propias palabras. Otorga credibilidad a las interpretaciones que da la observación, y la observación a veces es la única forma de recoger los datos correctos para lo que uno está estudiando. Hay situaciones y temas diversos. Yo siempre coloco como ejemplo el que si usted quiere investigar sobre bandas o pandillas juveniles, usted no le va a aplicar un cuestionario, muchas veces es más difícil. A veces tiene que solamente dedicarse a hacer observación participante. Hay varios ejemplos. Hay una investigación de un antropólogo que se llama Dennis Rodgers, que estudió bandas y pandillas en Nicaragua, y la única forma de poder hacerlo era a través de su observación. Luego, cuando obtuvo confianza, pudo hacer algunas entrevistas, y más bien eran conversaciones que él establecía con gente del propio barrio que estaba adscrita a una pandilla particular. El libro se llama Brothers y Vagos, algo así. No recuerdo bien el título completamente, pero por allí va. Por ahí debo tener el libro. Es muy interesante la descripción y la riqueza que produce investigar a través de la observación participante, algo que no se podría hacer de otra manera. Bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la observación participante? En cuanto a las ventajas, está el acceso a la cultura tras bastidores, un poco lo que yo hablaba antes sobre la etnografía. Usted profundiza, no está de espectador, usted está viendo lo que hace la gente detrás de la obra, detrás de la escena. Es una descripción ricamente detallada. Cuando yo hablo de descripción ricamente, y cuando aquí se habla de descripción, todo eso va a depender del investigador también, de cuánto el investigador tenga esa habilidad para recabar información de una manera lo más descriptiva posible. Para eso uno utiliza lo que sería un diario de campo. Y el diario de, voy a mostrarles un diario de campo. Bueno, yo tengo varios diarios de campo. Este sí que es del campo, cuando hago un trabajo en campo. Este es un diario de clases. Aquí hago anotaciones sobre todo lo que tiene que ver con tareas pendientes de clase, planificación de las clases, lecturas que son exclusivas para las clases, de preparación de clases. Y luego tengo este diario, que ya sí que es un diario mío de investigación, especialmente para mi tesis doctoral. Todas las lecturas que voy haciendo, investigación de documentos, los voy anotando en este diario en campo. Entonces, pero uno en el diario de campo tiene que anotar, o sea, la observación participante es una observación de tipo sistemática, ordenada, y por lo tanto hay que registrar. Y el registro de la información en un diario es fundamental, porque nosotros los seres humanos tenemos nuestra mente, bueno, aquellos psicólogos aquí en el grupo, gente de la parte de la educación, nuestra memoria está ajustada para olvidar. Nosotros estamos adaptados en nuestra vida para olvidar muchos de nuestros eventos, y hay distintos tipos de memoria. Y eso es parte de nuestra naturaleza humana. Ustedes imagínense que todo lo recordemos, que no haya nada, absolutamente nada, que nosotros podamos olvidar. Así al estilo de aquel relato de Borges, en el que él ya habla de un personaje que se llama Funes el memorioso. Entonces Funes no olvidaba nada, todo lo recordaba, no había absolutamente nada entonces todos los recuerdos trágicos, dolorosos,
¿sí? Los recordaba Funes. Entonces imagínense ustedes todos esos recuerdos difíciles, dolorosos, de pérdidas, como un novio, una novia, un esposo, una esposa, bueno, todos nuestros seres queridos fallecidos. Obviamente no los olvidamos, pero hay detalles que no estamos constantemente allí recordando. Nuestra mente está destinada a olvidar. Entonces, todo aquello que usted hoy hace, mañana seguramente se acuerda de la mitad. En 2 días, recuerda quizá 1/3 de lo que usted hizo hoy. Y después de 2 semanas, ya no se acuerda de las cosas. Por eso es importante el registro de la observación. Y por eso se llama un diario de campo. El diario de campo es eso, un registro ordenado, un registro ordenado y constante de la información. Quisiera aprovechar aquí, bueno, seguramente me voy a extender, pero leerles algo del diario, de este diario. Hay un evento aquí que me gusta mucho, que fue un tipo de observación. Ahora voy a hacer referencia a ese tipo de observación. Hay distintas formas de participación y distintos tipos de observación. Bueno, pero aquí dice, bueno, jueves 2 de agosto, esto no lo pude anotar inmediatamente, pero dice así: el relato que he venido escribiendo tuvo lugar en Cerro Flores, en la comarca Nove-Buglé, y lo que buscaba es recoger lo más que mi memoria aún me lo permite. El evento de entierro de Pascualita Flores Cire, quien en vida era la esposa o compañera del ya también difunto padre de Tigonchi, Camilo. A Pascualita él la refería como su tía. Conversando con Tigonchi al día siguiente, me dijo que ella ya había fallecido 3 días atrás. Yo estuve hay otras cosas de este relato en donde yo hablo directamente de estar presente. Que vivía en tierras altas, conversando con Tigonchi al día siguiente, me dijo que ella ya había fallecido 3 días atrás, pero se esperó a varios hijos de Pascualita que vivían en tierras altas chiricanas, la ciudad de Panamá. Como he venido narrando, el momento es el de la expectación al pie de la tumba, cuando ya el cajón lo habían acomodado en la cámara, sobre hojas que cumplen una función ritual de espantar los espíritus y las alimañas, como las serpientes, por ejemplo. Ya la cámara había sido sellada con los palos recortados para tal fin, puesto en hilera a la entrada de la cámara, uno junto al otro. Ya todos reunidos alrededor de la tumba, de cara hacia la parte de la cabeza del entierro, al pie de la tumba, Domingo, un señor con la habilidad para hablar movere y buglere, murire, hermano de Evangelisto, el Dobabo, los cuales organizan visitas a una cascada en Río Congo, a la que los estudiantes de la licenciatura en antropología de la Universidad de Panamá pudieron asistir durante la mañana de aquel día. Durante la mañana de aquel día comenzó a tomar la palabra para referirse a la fe de Pascualita como miembro de una iglesia evangélica y referirse a la Biblia y a varios de sus pasajes. Fue justo en ese momento que el ambiente comenzó a cambiar. Hablando Domingo, y luego de tener una tarde calurosa, despejada, comenzó a llenarse el espacio poco a poco de una bruma blanca, espesa, que cubrió todo alrededor. Los árboles y arbustos dejaron de apreciarse con claridad, pues la niebla los cubrió por entero, y el silencio era roto por las palabras bíblicas de Domingo, en un castellano que a veces no distinguía los géneros de las palabras, ni empleaba bien las preposiciones, adjetivos o adverbios. Una forma de hablar muy propia de personas que son trilingües, como es el caso de Domingo.
y cuyo castellano no es su idioma nativo. Los sollozos y llantos de los familiares, hijos e hijas de Pascualita, comenzaron a escucharse cada vez con más intensidad. El ambiente era como de esas películas donde la niebla se apodera de todo alrededor y le brinda a la escena un ambiente misterioso de suspenso y expectación. Sonidos distintos a las voces y sollozos humanas provinieron tanto de los caballos amarrados muy cerca de allí como del ganado que pastaba cerca o a los alrededores. Me llamó la atención porque tales sonidos de bramidos abonaban más misterio a la escena. Luego de aquella larga interpretación bíblica de Domingo, de la búsqueda de consuelo en sus palabras, un joven voluntario procedió a hacer lectura a un tipo de declaratoria sobre la vida de Pascualita Florescire, que había sido redactado en representación de la Iglesia Evangélica en la que Pascualita se había unido. Aún la niebla cubría todo. Luego fueron trayendo las pertenencias de Pascualita, que iban en esas 3 o 4 chacras que llevaban en el cortejo, incluyendo aquel colchón doblado y amarrado sobre un palo. Enseguida, Bobe y otro grupo de personas alrededor conversaban en Overe sobre la conveniencia o inconveniencia de colocar el colchón dentro de la tumba. Finalmente decidieron no colocarlo, y lo mismo pasó con ciertas pertenencias que luego fueron colocadas y colgadas sobre unos pequeños árboles que estaban alrededor de la tumba. Bien, esto es un ejemplo concreto de utilizar el diario de campo para registrar. En el diario de campo pueden existir distintos tipos de notas de campo. Obviamente yo no pude, ni tampoco por un asunto de respeto me iba a poner ahí a estar escribiendo en medio de un sepelio, pero sí que luego, ese mismo día, tomé lo que uno llama notas de campo condensadas, es decir, hacer pequeñas anotaciones, para luego, al siguiente día, aprovechar y extenderlo. Pero recuerden que lo mejor siempre es anotar, no dejar todo para último, porque se olvida. No siempre cumplimos con eso. Debo ser honesto. No siempre he podido ser sistemático en eso, disciplinado en anotar inmediatamente. Pero es un tipo de disciplina que uno tiene que comenzar a producir constantemente. ¿Sí? Ser disciplinado, ser ordenado en la anotación, porque nuestra memoria nos puede también traicionar. Bien, otra ventaja, oportunidad de participar y ver eventos no programados. Este ejemplo que les estoy colocando de ese sepelio fue un evento no programado. Yo no estaba invitado ni formaba parte de la familia de Pascualita. Yo fui por otra situación. Fuimos en un trabajo de campo, una gira académica con estudiantes de la Escuela de Antropología y nos hospedamos en una casa, en una vivienda, y pues coincidió que se iba a dar el sepelio en la casa de la persona donde estábamos hospedados y nos pareció también cortés y oportuno acompañarles en ese momento tan delicado, tan difícil. La ventaja mejora la calidad de la recolección e interpretación de los datos. La observación permite combinarse con el uso de otras técnicas, con el uso de otros métodos, ya por ejemplo de tipo cuantitativos, y lo que puede brindar la observación es mejorar la calidad del uso de esos otros métodos. Por ejemplo, usted puede mejorar la calidad de un cuestionario para una encuesta, precisamente por usar primero la observación. Y facilita el desarrollo de nuevas preguntas de investigación, que eso es fundamental. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, a veces el investigador, uno como investigador no está interesado en participar en todo, o no puede participar en todo, obviamente.
datos que pueden ser recogidos en base a intereses individuales del investigador sobre un escenario, un comportamiento, más que ser representativo de la cultura. O sea, usted puede, por los prejuicios que podemos tener presentes, observar algo que cree que tiene suficiente importancia y deja por fuera otros eventos que no son relevantes, que son relevantes para la gente en su propia cultura, pero usted como ya va cargado de una serie de marcos conceptuales, de teoría, de un tema particular, no se da cuenta y obvia asuntos representativos de el evento, de la cultura, de lo que ocurre. Posibilidades de acceso a información por asuntos de género. El género, esto que hablábamos antes de la herida colonial, puede condicionar también ciertos procesos de observación. Es decir, por ejemplo, en cuanto a nuestras sociedades y las imposiciones de roles de género, a las mujeres se le ha impuesto este rol del tema del acceso a la cocina. Y claro que sí que hay muchas mujeres que valoran tanto su cocina que pues, no es tan fácil que uno pueda acceder allí. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación sobre hábitos y prácticas alimentarias, me puede ser más difícil que yo tenga acceso a la cocina, porque resulta que ese no es un ambiente, un entorno en el que fácilmente un hombre acceda por el tema de los roles de género. Ojalá y eso haya cambiado. A mí me gusta mucho la cocina, lo que pasa es que a veces no tengo tanto tiempo para hacerlo. Pero a un hombre le puede ser más difícil investigar sobre eso. Como a una mujer le puede ser más difícil usando la observación, investigar sobre algunas adicciones como el alcoholismo o las prácticas que tienen que ver con personas del consumo de alcohol. Entonces usted sí tiene que ingresar a bares o cantinas, en donde son espacios que muchas veces, por los temas de los roles de género, por la sociedad patriarcal, no están como muy bien vistos para que accedan las mujeres. Entonces, no estoy diciendo que ese tipo de investigaciones no las podamos hacer. Aquí lo que pasa es que asuntos de género pueden influir en el acceso a la observación. Esos son ejemplos, pueden haber otros ejemplos concretos que estoy mencionando, pero estas son ventajas y desventajas. Un poco lo que ya les contaba antes, la observación, la participación en la observación puede ser variada. Usted puede tener una participación completa en lo que ocurre, entonces ahí la observación puede verse un poco limitada, porque usted no está pensando en observar, usted simplemente está participando. ¿Sí? Es lo que nos ocurre en nuestra vida diaria. Nosotros no observamos muchas veces eso que hacemos, sino que simplemente somos partícipes de ello. Hace poco yo, en un curso yo dicto para estudiantes de la licenciatura en nutrición y dietética de la Universidad de Panamá, yo les dicto un curso que es de antropología de la alimentación. Y regularmente, antes del tema de la pandemia, lo que hacíamos es que hacíamos algún trabajo de campo o alguna gira académica para tratar contenido propio de la clase, verlo en el campo, poner en práctica eso. También que las estudiantes se impacten con otras realidades y que eso también les sirva para su propia vida. Pero con esto de la cuarentena no lo hemos podido realizar. Entonces yo les dejé como tarea que hicieran una autoetnografía, es decir, que ellas, que son participantes de una cultura, pudieran observarse y observar a su familia en lo que tiene que ver con sus prácticas y hábitos alimentarios. Entonces, ellas ya trascendieron lo de ser participantes completas y pasaron a otro plano, ¿sí? Entonces, en este caso ellas eran unas participantes como observadoras. Vean lo que dice aquí. Participantes, ellos, los estudiantes, eran participantes como observadoras. Ya dejaron de ser participantes de su propia cultura, dejaron de
simplemente hacer lo que tenían que hacer y comenzaron a observar sus propios hábitos y sus propias prácticas de cultura. Yo me he sentido contento en esta semana porque ya presentaron su examen final, que era un trabajo final de presentar un informe sobre esas autoetnografías y gran parte de ellas decían, o de ellas, digo ellas porque por asuntos de roles de género, esa carrera generalmente está mucho más llena de mujeres que de hombres. Hay pocos hombres, de hecho hay 3 chicos de un grupo de 32. Y me he sentido bastante animado porque dicen, uy, si no hacemos esta autoetnografía, no nos damos cuenta de una serie de hábitos que tenemos alimentarios. Y como son nutricionistas, están estudiando para ser nutricionistas, se dan cuenta de alguna serie de hábitos y prácticas que no son favorables nutricionalmente, o cómo perciben la influencia de la cultura en sus propios hábitos y prácticas culturales. Cómo la cultura está muy presente en las decisiones alimentarias. Pero utilizo esto que estoy señalando sobre los estudiantes para ver, de participantes completas pasan a participantes como observadores. Veamos estos 2 ejemplos, observador como participante, y notemos esto de lo que les leí sobre el diario de campo. Estaba contándoles el tema de un sepelio. Nosotros fuimos a una gira a la comarca. No, yo no estaba invitado, ni era familiar de la parte del sepelio. Yo fui como observador y estuve como observador en el sepelio un poco para acompañar, para ser solidario con Camilo, con Tigonchi, que fue el que nos invitó a su casa para esta gira académica, fue el que le dio hospedaje a todos los estudiantes de antropología. Entonces, allí yo estuve más como observador, pero estuve participando en el sepelio. ¿Sí? Es decir, mi condición fue muy distinta a la que tuvieron las estudiantes de nutrición, porque ellas estaban observando su propia participación en el tema alimentario. No sé si se puede captar la diferencia. Espero que sí se haya captado. Entonces, esas pueden ser las diferencias. Y luego está el observador completo, o sea, no participa en nada, simplemente se dedica a observar. Aquí les traigo como ejemplo un trabajo una colaboración que hicimos en una investigación regional. Yo hace ya más de 10 años trabajé como consultor para la Agencia Española de Cooperación como antropólogo, pero es curioso porque eso fue una experiencia para mí muy agradable porque me permitió relacionarme ya con métodos de investigación de tipo más cuantitativos, pero no dejaba de usar métodos cualitativos. Y en este caso, la encuesta, perdón, el diagnóstico, el trabajo que se había que hacerse era para conocer la inserción laboral de personas migrantes en Panamá. Y esta investigación se hizo en conjunto con Sid Gallup, porque era una investigación regional, es decir, la misma investigación se iba a hacer en cada país centroamericano. Y Sid Gallup, como tiene presencia latinoamericana, lo iba a hacer en cada país. Pero era en conjunto con el Observatorio Centroamericano del Mercado Laboral. Yo, como consultor, mi consultoría era directamente para el Ministerio de Trabajo, en el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo, pero teníamos que cooperar ahí. Entonces yo estaba ahí como un asesor un poco técnico en la investigación. La cosa es que tuvimos que asistir a unos grupos focales que hizo Sid Gallup, que era en la oficina de ellos, y ellos tienen una oficina ajustada para la realización de los grupos focales. Pero allí tienen algo como una especie de panóptico, no recuerdo ahora el nombre exacto de eso, no recuerdo, tiene un nombre, pero no recuerdo ahora, que es un vidrio que incluso en las películas que ustedes ven
de estas de policiales, películas de policía, detectives. Ustedes ven que hay un salón ahí de interrogación, pero luego hay un espejo y detrás de ese espejo siempre están otros policías viendo las reacciones de los que están allí y luego entre ellos conversan un poco eso, para también observar el lenguaje no verbal que siempre está detrás. Uno puede observar eso. Bueno, ese era el tipo de trabajo que hicimos en el grupo focal en esta investigación. Nosotros no estábamos presentes en la realización del grupo focal. La gente que estaba allí no nos estaba viendo. Nosotros estábamos detrás de ese espejo, sentados allí, observando, tomando anotaciones y viendo otras cosas que regularmente usted por estar presente no observa. Ese es el tipo de ejemplo concreto para ver esto de observador completo. También en materia educativa, en lo que tiene que ver con algunas investigaciones a nivel de la psicología, se hacen este tipo de observaciones. A veces se montan cámaras, la gente no sabe que esas cámaras están ahí, o la gente a veces, bueno, en el tema ético ahora a veces habría que decirle, pero sé que hay algunas investigaciones que se han utilizado cámaras donde la gente no se ha dado cuenta. Y eso tiene que ver con observador completo. Los diferentes tipos de observación, cómo se producen y el tema de la participación. Aquí un poco algo muy parecido, los roles de membresía según Spradley, pero también aparece en ese libro de Hammersley y Atkinson. La no participación, actividades observadas desde fuera del escenario, que es de lo que le hablaba con el grupo focal. Una participación más o menos pasiva, es una actividad observada en escena, sin participar en ellas. Yo recuerdo que fui evaluador de una serie de talleres que tenían que ver talleres de roles de género y talleres un poco para liberación de estrés. Esto se hizo en Darién, trabajando con niños y niñas migrantes. Había una especialista en materia de pedagogía, otras en psicología. Ellas hacían todo este tema de los talleres, pero mi labor era observar lo que ellas estaban haciendo. Yo estaba ahí, pero mi participación era muy pasiva. Yo más bien fui contratado allí para observar. Luego hay una participación moderada, actividades observadas en escena, con casi o poca o completa participación en ellas, la participación moderada y la participación completa. Yo recuerdo muy bien un trabajo de investigación de un antropólogo que se llama, ya falleció, es uno de los trabajos más completos acerca de la cultura Nove y prácticas agrícolas y socioeconómicas del pueblo Nove. Este autor era un norteamericano que se llama Philip Young, y Philip Young quería hacer entrevistas con personas, pero lo que ocurría era que la gente estaba en su vida cotidiana y pues tenía que trabajar para la tierra y todo eso. Entonces él lo que hizo fue que le dijo a la gente, bueno, como el tema de intercambio, de esto del cambio de mano, él decía, bueno, yo les ayudo a ustedes a trabajar en su monte, pero ustedes pues me ayudan a mí y hacemos una entrevista. Así que él se iba y participaba completamente en el tema de chapear, de tumbar el monte, de preparar la tierra y todo eso. Pero él iba siempre a trabajar el monte. De hecho, hay algunos investigadores con esta de las metodologías de investigación más horizontales. Tuve un profesor el doctorado que se llama Luis Suárez y él decía que la etnografía debe hacerse a partir del trabajo. Es decir, es ahí donde uno aprende. Muchas veces el trabajo hace gente a la gente. Entonces es allí donde uno realmente conoce lo que la gente es, lo que hace. Entonces involucrarse en el trabajo, observar eso que se hace, aprender lo que se hace. O sea, hay una participación completa allí, pero eso ayuda también a entender lo que la gente es. Esta es la participación completa. Bien, ¿qué observar? Siempre lo más importante y que constantemente usted debería observar es aquello que tiene que ver con su propósito de investigación, es decir, con su problema de investigación. A eso le va a dar información sobre qué investigar. De esto voy a hablar un poco porque recuerden que hay una tarea que es de una guía de observación. Entonces, esa guía de observación tiene que estar basada en su tema de investigación.
en su propósito de investigación, en lo que es el problema de investigación. A partir de allí vamos a plantear la guía. Lo que ocurre y por qué ocurre, hay que separar las actividades que generalmente la gente hace, que cotidianamente hace, de lo que se escapa de lo que debería hacerse. Un poco lo que yo hacía referencia de patrones ideales y patrones reales. La variación para mirar su evento en su totalidad desde distintos puntos de vista siempre está cuando uno hace una observación, cuestionando el tipo de observación que uno hace, haciendo conciencia. Recuerden lo que yo les decía sobre la herida colonial. Esa mirada que estamos aplicando a un hecho que ocurre en la vida cotidiana puede hacerse de otra manera. Recuerden lo que dice Leonardo Boff. Leonardo Boff dice, todo punto de vista es la vista de un punto. Uno siempre tiene que estar cuestionando su observación. Hay que ver los casos negativos y las excepciones, aquello que ejemplifica el contexto teórico conceptual en momentos distintos. Bien, ¿cómo observar? Hay distintos tipos de observación. Hay observación descriptiva, hay observación enfocada y observaciones selectivas. La descriptiva, uno intenta observar todo, asumiendo que uno ignora todo, o sea, ver todo. Es cosa que es muy complicado. Ya dije lo que señala Leonardo Boff, por lo tanto es muy difícil hacer eso. Y lo otro es que la desventaja que tiene es que usted puede recolectar datos que no son relevantes para su trabajo, para su investigación. La observación enfocada es observación que se sustenta en entrevistas, ¿no? Las visiones de los entrevistados guían la observación. Usted entrevista a personas, entonces, si usted quiere contrastar lo que las personas dicen, más cuando en la investigación, utilizando la observación participante y los métodos tipo cualitativos, hay unas formas de construir validez y fiabilidad a los datos. Una es el ejercicio de triangulación, es decir, comparar distinta información. Una cosa es lo que la gente dice que hace y otra muy distinta es lo que la gente hace. Entonces, uno puede contrastar esto y la observación enfocada permite eso, contrastar lo que la gente dice que debe hacer o que hace y lo que la gente realmente hace. Si ustedes recuerdan antes lo que señalaba Camarena, bueno, cada persona tiene su visión en un contexto de calidad, de hablar de calidad de la educación. Entonces, frente a eso, uno puede hacer observación de lo que la gente dice que debe hacerse y lo que la gente realmente hace. Y la observación enfocada permite eso. Y la observación selectiva es, usted delinea actividades específicas y usted ve allí las semejanzas y diferencias entre ellas. En la guía de observación que yo les estoy pidiendo que construyan está especialmente en esto de observación selectiva. Ya vamos a verla, pero yo creo que se refiere especialmente a este tipo de observación. Usted selecciona, elige qué cosas quiere observar, qué cosas quiere directamente ir y ver, ¿no? Y percibir. Bueno, hasta aquí esta breve presentación sobre la observación. Recuerden, es una introducción a lo que es la observación participante y la observación como una técnica de investigación. Para nada agota lo que ustedes puedan ir adquiriendo como información a partir de las lecturas que les he dejado. Les pido que viendo este video podamos ahora pasar a lo que sería la utilización de la guía de observación, que es la tarea que les estoy proponiendo que realicen.